Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con usted este espacio de la obra misionera en este canal que es de gran bendición. Le voy adelantando, la semana que viene vamos a tener un programa especial recordando los 16 años que estamos en este canal que, como les dije, es de gran bendición para nosotros y para poder transmitir la visión misionera hacia todo el mundo. Y hoy no nos quedamos atrás, porque en el programa vamos a tener la presencia de un pastor que está fuera de nuestro país. Usted sabe que por estos tiempos tenemos todo en forma virtual, pero tenemos la amabilidad de que nos atiende el pastor Jesús Londoño desde España. Hola Jesús, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola Carlos, para mí es un privilegio estar aquí con vosotros y poder compartir el día de hoy. Para nosotros es un placer permitirnos estos momentos contigo, porque nos conocemos desde hace varios años, cuando eras director ejecutivo de Comiban, pero el público no te conoce. Comentanos, por favor, de dónde eres y cómo fueron tus inicios en la obra misionera. Bueno, yo nací en Colombia, he vivido como en 4 lugares diferentes, en 4 países diferentes a raíz de mi trabajo misionero, y desde hace 15 años estoy establecido en España. He desarrollado todo mi proceso de vida en la obra misionera. Comencé en un proyecto con una comunidad indígena donde estuve como por unos 4 años desarrollando un estudio etnográfico. Luego de allí, pues Dios me fue guiando. Llegué a ser director ejecutivo de Comiban Colombia. Comiban, como sabéis, la cooperación misionera iberoamericana que está presente en todos los países de América Latina y en España y Portugal, en la península ibérica, y llegué a ser director ejecutivo de Comiban, pero todo siempre enfocado en la tarea misionera. Estudié mi primer seminario bíblico con una escuela canadiense, y ahí fue donde de diferentes maneras Dios usó a estas personas para infundir en mí esta visión, esta pasión por llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Qué bueno, Jesús, es realmente una bendición escuchar todo esto. Y de los tiempos que viviste en Comiban, ¿qué podés contarnos? Bueno, de Comiban ha sido una de las etapas más importantes de mi vida, sin duda. Creo que esta experiencia me empujó muchísimo más o me confirmó el desarrollo de mi carrera misionera y de mis estudios como misionólogo, dedicarme a profundizar más y más en este sentir del proceso misionero. Y Comiban como tal, pues la experiencia de ver lo que Dios estaba haciendo en el continente, yo podría llamarlo como una explosión en estos años, finalizando la década de los 90, iniciando los años 2000. Digo explosión no porque todo Iberoamérica y toda la Iglesia se involucrara, pero porque en las décadas anteriores no había ocurrido este sentir de la reflexión misionera desde la Iglesia en América Latina, del deseo de conocer más y más sobre aquellos que no habían escuchado el Evangelio, y esto fue corriendo como pólvora por muchos países en Iberoamérica. Y creo que esa experiencia de ver nuevos centros de capacitación abrirse en América Latina, más y más iglesias solicitando conferencias, seminarios, más reflexión sobre el llamado a la misión de Dios, esto ha sido para mí muy importante. Yo creo que desde aquel momento, en 1987, si bien recordáis, en el Congreso Misionero de Sao Paulo, cuando se da ese grito de ánimo a la Iglesia, ese grito de despertamiento, donde se decía: América Latina deja de ser un campo misionero para convertirse en una fuerza misionera,
pues de allí de verdad que Dios comenzó a levantar hombres y mujeres a lo largo y ancho del continente. Tú bien lo sabes, Carlos, siendo parte del movimiento misionero argentino por muchísimos años, lo que Dios empujó muchísimo más aquí en Argentina y en otros lugares de América Latina, y entonces comenzamos a ver la multiplicación de los misioneros latinoamericanos en diferentes lugares del mundo predicando el Evangelio. Comiván volvió a mostrarnos, y no lo digo por la institución, pero por este mover, volvió a mostrarnos que nosotros éramos tan responsables como cualquiera de nuestros hermanos anglosajones o de otras latitudes. Éramos responsables bíblicamente porque el Evangelio de Jesús llegara hasta la última frontera. Y eso nos ayudó muchísimo a confrontar a la Iglesia con esta realidad, a ayudarle a la Iglesia a pensar que la naturaleza de su ser, que las raíces de su establecimiento no eran otras que la obra misionera. Recordar que muchísimos hombres y mujeres nos dejaron un legado, que venían de otras tierras, que sembraron el Evangelio hace algunos siglos en América Latina, y que gracias a que Dios los usó a ellos, hoy nosotros podemos gozar de la gracia en Cristo Jesús. Así que estos fueron unos muy buenos tiempos. Yo creo que el Señor ha seguido haciendo muchísimas cosas y que todavía nos falta mucho en América Latina. Todavía hay un llamado abierto a la Iglesia. Iglesia, es tu responsabilidad de que el Evangelio de Jesucristo pueda extenderse desde todo lugar hasta todo lugar en esta generación. Cuánta verdad en tus palabras. El protagonismo de la Iglesia latinoamericana en estos tiempos verdaderamente está dejando una huella muy profunda. Y contanos, en estos momentos estás en España, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo allí? Sí, ahora, como os dije, ahora vivo en España desde hace 15 años. Soy director de una organización misionera llamada CEPAL. Muchos de vosotros la reconoceréis, ha trabajado por décadas en América Latina. CEPAL, como organización misionera aquí en España, estamos para ayudar a la Iglesia española para fortalecerse, ser capaces de completar la evangelización de España, que por cierto es uno de los países menos alcanzados del mundo. Nosotros llegamos al 1%, según algunas de las estadísticas, un poco más del 1% para los más optimistas, en cuanto a personas nacidas de nuevo, entendiendo la gracia salvífica de Jesús. Estamos aquí como organización, tenemos unos 45, 50 misioneros que vienen de diferentes lugares de América Latina también, y que están ayudándonos en la evangelización de España y ayudando muchísimo a la Iglesia. Y claro, en estos momentos España es un punto neurálgico en la obra misionera. ¿Cómo los ves vos? España, claro que es un punto neurálgico. España, claro que es un puente. Uno de mis ministerios es servir como coordinador de un movimiento llamado De Regreso a Europa, Back to Europe. Back to Europe, que está con 26 organizaciones trabajando, haciendo un llamado macedónico alrededor del mundo, pidiéndole a la Iglesia que mire a Europa como un campo misionero, porque Europa es un campo misionero. Europa es el continente más oscuro de la Tierra, per cápita población, en este momento. Tenemos menos cristianos nacidos de nuevo que África y que Asia. Y no con eso queremos decir que no tenemos que enviar misioneros a esos lugares, pero que Europa también debe estar de nuevo en el mapa misionológico, y debemos saber de la necesidad urgente espiritual que existe en este continente. Así que España se puede convertir también, o es un puente hacia Europa, hacia otras naciones, hacia el mundo árabe. Hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros hablamos de que España es un puente, porque la experiencia que hemos tenido escuchando a líderes españoles es que no solo quieren ser usados como un puente, quieren que personas vengan para bendecir a España y que luego, juntos con la Iglesia española, puedan proseguir adelante
hacia la última frontera. Así que yo creo que esta es una muy buena oportunidad para ver a España como un campo de misión, pero al mismo tiempo como un aliado para poder terminar la tarea hasta lo último de la tierra. Muy interesante todo lo que nos compartes. Te pido por favor que me esperes unos minutitos, hacemos un breve intermedio musical y seguimos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo para cada uno de nosotros. Es por eso que hablamos de un grupo de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allá. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y nuestros corazones: Jesucristo. Los hermanos de José quisieron matarlo, lo tiraron en una poza, lo vendieron como esclavo, luego cayó preso acusado por una violación que no cometió. Sin embargo, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso a reinar de la noche a la mañana. A Daniel hablaron contra él, lo injuriaron, mintieron, lo metieron en el pozo de los leones y Dios no solamente lo salvó, el rey lo puso por sobre todas las cosas. Al otro día, a David lo persiguió Saúl y por más que Saúl no quiso, David se quedó con su reino. Balac empleó a Balaam para maldecir a Israel y aunque Balaam trató tantas veces, se dio cuenta de un principio que yo quiero que tú entiendas hoy, que a los que Dios ha decidido bendecir, no hay nadie que los maldigas. Tranquilo, tranquilo, no los odies, no pierdas el sueño, que se levanten, que hablen de ti, que te persigan, que hagan lo que quieran, porque si Dios ha decidido promoverte al final, los que te empujen, te empujarán hacia tu destino. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos con el pastor Jesús Londoño desde España. Él nos está compartiendo su trabajo, su visión, lo que el Señor le ha dado
por este tiempo en la obra. Tu experiencia misionera, Jesús, es de mucho valor. Te pedía en este día que nos dejes una reflexión. Sí, gracias por permitirme, gracias por la invitación, pero por permitirme compartir con vosotros y sí un mensaje, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo, este tiempo en cuanto a la misión de Dios en las circunstancias actuales, que como muchos han dicho, esto es una nueva realidad. Y me gustaría dejaros este mensaje que dio el profeta Habacuc en el capítulo 2 de su libro. Al final del capítulo, el profeta dice en el capítulo 2, en el versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, que guarde toda la tierra silencio delante de él. Es un versículo muy interesante, pero al entender el contexto, el capítulo 2 de Habacuc es una respuesta de Dios a las quejas del profeta en el capítulo 1. Bien lo puedes ver que el capítulo 1 está lleno de una queja de Habacuc, cuando él dice, Señor, pues tú no nos escuchas, o tú tardas mucho en responder, tú no detienes la maldad, tú no ves cómo avanza la injusticia, cómo los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Es toda una queja del profeta Habacuc. Pero luego en el capítulo 2, pues en el capítulo 2 Dios le responde a Habacuc y le responde de una tremenda manera. Para mí es muy interesante que Dios se tome el tiempo de responderle con detalle al profeta que está trayendo una queja. En esas respuestas me gustaría dejar con vosotros 3 claves que yo encuentro en el capítulo 2, que para mí son como 3 claves interpretativas. Estas tres claves hermenéuticas que nos pueden ayudar a entender esa respuesta que Dios le da al profeta. La primera es en el versículo 3, cuando el Señor le habla de la visión, le dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, y aunque parezca que se tarda en llegar, espera con paciencia. Pero aquí lo que el Señor le está diciendo a Habacuc es, esto significa que hay una visión, pero no es la visión de Habacuc, no es lo que los ojos de Habacuc están viendo, es la visión de Dios. Y aunque habla de un futuro, ese futuro no es solo la eternidad, o ese futuro no es solo un tiempo adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la visión de Dios no es como la nuestra. La visión de Dios se maneja en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Nosotros no logramos llegar hasta ahí, pero eso es lo que Dios quiere que el profeta vea, que lo que está sucediendo a su alrededor es la visión que Habacuc tiene, lo que él puede ver con sus ojos. Lo que Dios puede ver es muchísimo más amplio, más grande. Su visión es sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y esta es la verdad que nosotros tenemos que tener clara, que sí tenemos una esperanza futura, pero tenemos que vivir ahora coherentemente con lo que esperamos tener en el futuro. Es decir, cuando Pablo está diciendo verdades en sus escritos como si morimos por Cristo, también viviremos con Él, si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Esto de reinar con Cristo no solo significa que será un tiempo futuro en el cielo, esto significa que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, hoy, ahora mismo. Y es por eso que lo que yo estoy entendiendo de la respuesta de Dios a Habacuc es: Habacuc, no puedes ver las circunstancias con tu visión, tienes que verlas con mi visión. Y la visión de Dios nos trasciende, va mucho más allá. La visión de Dios es la que nos hace vivir con esperanza ahora, es la que nos ayuda a tener paz ahora, no una paz perfecta ni completa, pero eso es lo que esperamos tener luego en el cielo. Pero ahora podemos comenzar a vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. En segundo lugar, es interesante encontrar en la respuesta de Dios que Él habla de cumplir promesas. Como en el versículo 13, Él dice, pues aquí yo voy a cumplir unas promesas, y no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que la riqueza de las naciones se convertirán en cenizas. Se esfuerzan mucho, pero todo es vano.
Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Esfuerzo humano, pero sin permiso divino. Y esto es algo que tenemos que aprender en este tiempo. Este parón que el Señor le ha dado al mundo tiene que enseñarnos que todo lo que construyamos con esfuerzo humano, pero sin permiso divino, posiblemente no va a tener un muy buen fin. Pero también quiero recordar de algo. Dios sigue cumpliendo sus promesas aún en medio de los juicios. Y sabes una cosa, eso me alegra el corazón. No solo las promesas que nos da a nosotros de protegernos y de guardarnos, sino las promesas como las que aparecen ahí. Las aguas, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios quiere usarnos a nosotros como sus instrumentos, la evangelización del mundo no depende de nosotros, sino de la obra de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Por eso hay que destacar que la sola manifestación de los juicios de Dios es suficiente para doblegar el orgullo de las naciones. Y es parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y en tercer y último lugar, cuando leemos ese versículo que os compartí al principio, guarde silencio delante de él toda la tierra. Es un momento donde Dios le dice a Habacuc, en este tiempo no se aceptan intermediaciones. No debes hablar, no debes preguntar, no te debes cuestionar, no se pueden rebatir razones, no se permite nada. No se permite nada que no sea la manifestación clara, gloriosa, majestuosa de la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Sí, este tiempo difícil por el que está atravesando el planeta es un momento de la manifestación de la gloria de Dios, donde Dios le hace recordar al ser humano quién es y donde vuelve a ponerlo en su posición. Somos como la flor, como la hierba del campo, que puede florecer en un momento y secarse en otro. Y esto de no aceptar intermediaciones es un buen tiempo para callar. Es un buen tiempo para guardar silencio, es un buen tiempo para volvernos al lugar íntimo, al lugar de la presencia de Dios. Es un buen tiempo para ver lo que Dios va a hacer en las naciones. Y os digo, puede ser que estemos a las puertas de un gran mover de Dios. Porque lo que tú y yo posiblemente no podemos lograr, Dios lo está haciendo en las naciones en este momento. Por eso debemos prepararnos para lo que viene y debemos estar guardados en el lugar íntimo con Dios, escuchando su voz y tratando de entender estos tiempos que Dios tiene en su plan para que luego Él pueda usarnos como saetas en su mano y que nosotros podamos completar el plan que Él ya tiene preparado. Que el Señor nos ayude a entender que este no es un tiempo para intermediarios. Este es un tiempo para guardar silencio delante de Él y para que el Señor pueda manifestarse en todas las naciones de la tierra. Gracias, Jesús. Un saludo a la distancia desde Argentina y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a vosotros por estar ahí y gracias por permitirme ser parte de todo este programa. Un abrazo. Y ya cerrando este programa, permítame una pequeña reflexión. Alguien dijo cierta vez que la misión se hace de diferentes maneras. Se hace con los pies de los que van a los perdidos. La misión se hace con las rodillas de los que quedan orando por la salud espiritual y física de los que van, por puertas abiertas para que esos obreros, esos misioneros puedan cumplir la misión. La misión también se hace con las manos de los que dan, para que pueda sostenerse el misionero y su familia y recibir el sustento para la misión que tiene que realizar. Y los misioneros, ¿saben? No son superhéroes. Son seres humanos vulnerables al cansancio, a las enfermedades y a otras tantas cosas como a cada uno de nosotros. Son hermanos nuestros que han dedicado su vida a llevar el mensaje de Cristo
a quienes nunca han escuchado evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas del Señor a los países no evangelizados del mundo. Después de decir todo esto, mi pregunta es en este día, ¿estás orando u ofrendando por un misionero de tu ciudad o de tu país? Y si no lo estás haciendo, te pido que lo consideres, que veas la posibilidad de poder ser parte de la obra integral del Señor, porque la obra integral se hace con evangelio, de los que oran, de los que dan y de los que se brindan para ser parte integral de la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la faz de la tierra. Que Dios te bendiga en este día. Nos vemos en nuestro próximo programa.